Bienvenidos a DIY World. Mi nombre es Isa Madrigal, su host en este podcast, donde expandimos el concepto de Do It Yourself a todo aquello que podemos hacer nosotros mismos. No solo con nuestras manos, sino con todas nuestras habilidades. Cada semana tendremos un tema y un invitado nuevo que nos contará cómo se expresa en este DIY World. Hola de nuevo, bienvenidos a otro martes con un nuevo episodio de DIY World. Hoy estoy acompañada de un hombre que admiro muchísimo, es un hombre espectacular y además es uno de los hombres más importantes en mi vida. Él es tecnólogo en gastronomía, está terminando administración de mercadeo, trabaja en colegiatura como líder comercial y es mi pareja. Él es Santiago López. Hola amor, ¿cómo estás? Hola, nene, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias amor por participar y te voy a decir Santi ahora en adelante como para que suene más profesional. Pero bueno, hoy el tema del que vamos a hablar es de gastronomía. Una de las cosas que me hizo enamorarme de ti locamente es el hecho de que cocinas espectacular. Y recuerdo que una de nuestras primeras citas fue que tú me invitaste a tu casa y cocinaste. Y eso para mí fue súper impresionante, porque la verdad yo no había conocido hombres que se apasionaran tanto por la cocina. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo aprendiste a cocinar y qué es lo que te gusta de cocinar? Digamos que el gusto y el amor por la cocina radica en que me considero una persona altamente curiosa. Cuando reuniones familiares o cosas así que habían, me gustaba saber qué había detrás de lo que yo estaba viendo cuando me servían un plato de comida, ¿cierto? Entonces, en los asados, en las fiestas familiares, prefería quedarme viendo cómo asaban la carne, cómo hacían, digamos que esos platos típicos familiares. Muchas veces incluso en vez de ir a jugar con los primos. Digamos que por ahí fue muy pequeño, me empecé como a relacionar con este área. Obviamente ahí más era como desde esa curiosidad y como desde esa intriga de saber. Digamos que hay un factor importante en este proceso que es que mi papá es la persona que en mi casa cocina. O sea, desde que yo tengo recuerdos en mi casa, mi papá es la persona que cocina. Él obviamente está acostumbrado a la cocina muy básica, antioqueña, que es muy rica, obviamente, es muy tradicional, muy de la casa, pero digamos que ahí era más una relación desde esa tradición que se puede ir sabiendo esas cocinas tradicionales. Después ya me fui metiendo un poquito más en el tema. Cuando salí del colegio no tenía idea de pronto qué estudiar, estaba un poco desorientado y digamos que seguí el instinto. Pues a mí me gusta la cocina, metámonos por el tema de la cocina. Entonces ya, igual antes de eso ya me gustaba ver mucho los canales de cocina, el Gourmet me pareció un canal en ese entonces muy bacano, con unas propuestas muy bacanas. Entonces digamos que ahí ya empecé a meterme un poquito más en el área gastronómica y ya después decidí pues obviamente formarme como tecnólogo. Ok, pero tú no ejerces la parte de gastronomía, o sea, tú lo tienes más como un hobby que es al que siempre llaman para los asados, al que llaman cuando quieren hacer alguna comida especial, cuando quieren saber cómo se hace algo. Yo, más que todo, soy la primera que te llamo para cualquier duda de la cocina. Entonces, ¿por qué no lo estás ejerciendo en este momento? Para mí, obviamente, es un gusto más de compartir, más que de pronto un tema donde yo lo vea, donde me quiero lucrar, ¿cierto? Además, creo que como cocinero y una cultura colombiana que no está tan todavía desarrollada frente a lo que es una compensación para un cocinero, la verdad, considero que es mucho el desgaste que tiene una persona en una cocina para relativamente un sueldo tan bajo. Entonces, digamos que en ese momento empecé como a reevaluar esas ideas acerca de gastronomía. Ya había estaba finalizando, estaba más o menos en el quinto semestre. Y también, digamos que entré por otro lado una de las pasiones que es el tema de mercadeo y cómo son los comportamientos humanos. Entonces ahora yo como combino, digamos que ese tema de esos comportamientos humanos y la gastronomía. Pero principalmente para mí el tema de gastronomía me gusta mucho y la pasión que tengo sobre el tema de cocina es porque me gusta compartir. En realidad, cuando a mí me llaman y me dicen, Santi, vamos a hacer un asado, o recomiéndame esto o aquello, o incluso
Es curioso porque en los espacios de gastronomía, cuando hay unos amigos que hay una fiesta o tenemos una reunión donde tenemos precisamente una preparación en torno a lo que queremos celebrar, a veces incluso yo me termino metiendo a la cocina, al asador o a ese tipo de cosas. Cuando llego, lo primero que muchas veces hago, me gusta es ver la cocina y en ese tipo de fiestas como meterme. Porque pienso que uno por la cocina se da a conocer y se da a expresar frente a las personas. Entonces tú puedes expresar muchas cosas a través de la cocina. Y creo que una de las principales cosas es como ese amor de servir, de compartir un buen plato de comida con las personas. Digamos que ese es uno de los principales y por esa razón digamos que no lo hago tanto por trabajo, sino que lo hago por un tema de hobby, de gusto y de compartir con mis amistades, con mi familia en ocasiones especiales e incluso muchas veces también a veces en el día. Ok, entiendo. Cuéntame, ya que tú mencionaste que tu papá es el que ha cocinado en tu casa, ¿eso de qué viene? ¿Quién le enseñó a él? ¿Eso es porque de pronto él lo vio desde sus padres o esa cultura viene desde tu familia? Porque es muy diferente porque usualmente son las mujeres las que cocinan como en el hogar. El tema de mi papá y la historia alrededor de él, creo que es un tema más de que él en su momento decidió asumir unas responsabilidades importantes sobre la familia y dentro de esas responsabilidades uno de los gustos que tenía era precisamente el tema de cocinar. Entonces cuando ya obviamente entró en la relación con mi mamá, digamos que mi familia está conformada de manera no tan tradicional o digamos que ya es un poco más contemporánea a la realidad de Antioquia, de Colombia, y es que los dos papás trabajan en ese mismo entorno. Digamos que esas actividades diarias o actividades familiares y responsabilidades de una casa fueron distribuidas pues entre ellos dos y mi papá decidió desde su conocimiento empírico, desde lo que aprendió de la mamá, de lo que aprendió de sus tías, de sus abuelas, desde lo que se ha metido igual en las fiestas familiares, porque en realidad también yo, digamos que eso va relacionado. Él era la persona que hacía los asados en la familia, entonces yo lo veía a él como esa figura que me parecía bacano porque precisamente era la persona que podía integrar a todas las personas y poder como ser ese punto de conexión entre todos. Todo ese tipo de cosas que fue aprendiendo, pues ya lo obviamente lo fue poniendo en aplicación. Entonces yo crecí con esa figura donde mi papá realmente es la persona que se levantaba, hacía el desayuno, el que hacía el almuerzo, pues dependiendo del horario que estuviera, y el que en la cocina, pues también en la comida, sí, ¿cierto? Obviamente mi mamá también cocina, pero en mi casa el 95% de las veces es mi papá el que cocina. Y rompiendo, digamos que esos estereotipos o rompiendo esas tradiciones que se ven mucho acá en Medellín, en Antioquia, y creo que en Colombia todavía, de que esas labores del día a día de cocinar las hace la ama de casa. Yo te quería preguntar exactamente sobre eso, y es porque, aunque cuando nosotros vemos en televisión, etcétera, etcétera, muchos chefs famosos son hombres y muchas personas reconocidas que tienen sus restaurantes son hombres, pero aún así la labor de la que cocina en el hogar es la mujer. ¿Tú por qué crees que todavía hay esos estereotipos o tabús o como lo queramos llamar? Sí, creo que incluso ahorita, antes de empezar, estamos debatiendo sobre ese tema y es entender que seguimos todavía de pronto en una sociedad donde el hombre empieza a tener, digamos, que una relevancia en algunas actividades, ¿cierto? Y puede que detrás de esa actividad, es decir, el día a día lo haga todo el día la mujer, pero cuando lo hace un hombre, de pronto empieza a coger mucho más protagonismo en un restaurante y cosas así. Ahora, los estereotipos en este momento, no solo desde la mirada como persona, no solo desde la mirada como cocinero, ¿cierto? Porque de pronto si ahorita nos da tiempo te hago esa precisión frente a chef y cocinero que es importante, que me parece bacano este espacio para que las personas logren identificarlo. Como cocinero y como persona y como hombre, tengo claro que en este momento las dinámicas de la sociedad están cambiando completamente. Entonces es entrar a un rol donde ya la mujer ha empezado a tener una participación mucho más importante en la casa, más allá únicamente de sostenerla y dedicarse a cocinar, a lavar platos y a cuidar a los niños. Todavía, obviamente, hay unos comportamientos muy arraigados a esa situación, pero ya hemos avanzado. O sea, como sociedad creo que nos hemos dado cuenta que no hay labores o no hay profesiones únicamente para hombres o únicamente para mujeres. En este momento cualquier persona puede dedicarse a cualquier labor independientemente, digamos, que de esas tradiciones culturales y creo que eso enriquece mucho más la parte gastronómica.
Entonces, el tema para mí de la evolución, de cómo han tenido la sociedad este rol de cocinar en la casa, ha cambiado completamente, todavía se ve mucho, pero créeme que pues, en unos años el tema va a estar mucho más equilibrado de lo que ya está. Para mí es un poco complejo. Yo, por ejemplo, te admiro muchísimo en el sentido que tú entiendes que yo, siendo tu pareja, soy una mujer independiente, que no necesito ningún hombre y te lo digo a cada rato y tú te ríes y es la verdad. Sin embargo, hay muchos hombres todavía que no entienden qué es un comportamiento machista o cuándo un comportamiento puede ser machista. Y machismo no tiene que ver solamente con el hecho de, ay, no, es que yo me creo mejor que una mujer, sino el hecho de que, por ejemplo, se considere que la mujer tiene como de pronto menos habilidades. Es como cuando dicen que un mexicano le gusta el picante, pero en realidad no a todos los mexicanos les gusta el picante, que obviamente sí hay una gran mayoría, pero bueno, el caso es que a mí me parece muy bacano lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo muchos amigos nuestros, y es que por encima de ese estereotipo que todavía hay de que no, pero yo cómo voy a cocinar, no, para eso me voy a casar, está el que, pues no, a mí me gusta cocinar y yo lo hago ni siquiera por el hecho de que, ay, no, es que si no cocino me muero, porque obviamente eso es muy importante, sino también por la parte de, es que yo lo disfruto. Una de las cosas que me gusta mucho es, con respecto a la cocina, es que en la película de Ratatouille, que dice, cualquiera puede cocinar, yo siento que eso es real. ¿Tú qué crees que qué habilidades son necesarias para aprender a cocinar? Pues mira, yo creo que más que habilidades, pues incluso no necesariamente tiene que ser una pasión, puede ser que una persona diga, no, yo nunca me había tocado un cuchillo o una tabla, ¿cierto? Y quiero aprender. Creo que es más esa curiosidad y ese gusto como de, hey, ¿qué hay detrás de lo que yo me estoy comiendo? ¿Cierto? Incluso yo desarrollo un comportamiento, no, pues, para mí obviamente es bacano porque me gusta y lo disfruto, pero me gusta leer mucho las cosas, me gusta ver de qué están hechas, me gusta incluso a veces, voy a ponerlo en este término, desbaratar la comida que me estoy comiendo para ver cómo está hecha, qué está compuesta, coger cada sabor por separado y de esa forma poder concentrarme en eso, ¿cierto? Concentrarme en lo que me estoy consumiendo y ya después llevarlo, si lo voy a llevar a una preparación en la que yo voy a hacer. Entonces, el tema primero radica en querer, ¿cierto? En decir, creo que el concepto de DIY Work, que obviamente es el que tú estás acá contándonos en este espacio, y la cocina es el ejemplo más claro, o para mí es uno de los ejemplos más claros de que la cocina es una habilidad y es unas técnicas que tú puedes ir aprendiendo poco a poco, pero que en realidad lo que tú necesitas es tener esa curiosidad de, hey, probemos. Incluso para mí una de las cosas más bacanas que tiene la cocina, a mí muchas veces me preguntan, Santi, ¿usted qué le hizo a esto? ¿Qué le echó? ¿Cómo lo está haciendo? Y yo te voy a decir la verdad, yo simplemente llego a la cocina, veo, empiezo a visualizar el plato, qué voy a hacer, pues visualizar en el mal término, pero voy a la memoria mía de sentidos y a los sabores que me pueden aportar, pues un producto como el romero, el laurel, la pimienta, este tipo, digamos que de ingredientes que se utilizan, no para adornar, sino para darle un poco más de gusto a la comida, para darle un poco más de sabor, ¿cierto? Entonces, y muchos de esos han sido, pues digamos que en el ejercicio cuando yo estaba obviamente estudiando, era métete a la cocina y prueba. Y probar cómo te quedó, y si te quedó un poquito salado, si te quedó muy fuerte de esto, si te quedó muy fuerte de aquello, pues, eso son cosas que pueden suceder. Digamos que eso es lo bacano en la cocina, que te permite probar y volver a hacer, probar y volver a hacer, probar y volver a hacer, hasta que tú encuentres un punto donde perfecciones esas técnicas. Lo mismo sucede con, pues hay gente que dice, pero los cuchillos, pero esto, pero los cortes. La verdad, la cocina tiene esa libertad. Obviamente hay unas técnicas que cuando tú ya las vas a evaluar sí es importante, pero en este caso no estamos hablando de una evaluación, estamos hablando de un disfrute, de querer aprender algo y de disfrutarlo. Para mí la habilidad más importante es el querer hacerlo y obviamente pues ya desde el uso de herramientas tener mucho cuidado, pero en realidad es más un tema de dejar volar tu imaginación. ¿Tú qué le dirías a alguien que de pronto no sabe cocinar y quiere empezarse a meter en ese ámbito? Y pues a ver, yo creo que lo primero que para mí es importante cuando yo como Santiago pienso en el tema como cocinero es qué tengo a mi disposición.
¿cierto? O sea, para mí lo más importante es que cuando tú pienses cómo te quieres empezar a relacionar con cocinas, mira qué tienes a tu disposición, qué herramientas tienes. En este momento creo que una herramienta muy grande, ¿cierto? Que se llama Internet, que se llama videos de YouTube, o sea, que se llama testing. Cualquiera de todas estas páginas donde te dan cualquier tipo de recomendaciones y te muestran el paso a paso de qué hacer. Entonces, creo que lo primero es que después de tener claro, listo, yo hoy quiero probar esto, ya me empiezo a involucrar un poquito más como con las técnicas. Para mí hay un tema importante que creo que debería ser básico para las personas como seres humanos que somos todos, identificar como cuáles son las formas en que yo puedo cocinar algo, ¿cierto? O sea, si lo puedo asar, si lo puedo hornear, o si lo puedo cocinar, y ya digamos que hay otras cosas mucho más complejas que son cocciones al vacío, pochados, ese tipo de cosas que no son importantes en este momento y que muchas veces incluso nosotros simplemente por hacer, por ejemplo, un sancocho es parte de una técnica que se llama pochado en frío, pero la gente no lo sabe y no es malo, sino que es un nombre muy técnico que hay que traerlo, aterrizarlo, digamos que al concepto fácil de la persona del común. Entonces, para mí lo más importante es como identifica que cuando tú ves un video, qué es lo que está haciendo esa persona, cómo lo está haciendo, qué está utilizando, qué ingredientes está haciendo, para que a partir de ahí tú empieces a replicar ese tipo de cosas. Ya obviamente si tú te quieres empezar a formar de una manera más completa, de una manera más técnica, en conocer con precisión ese tipo de formas y de métodos de cocción, técnicas específicas que vayas a aplicar, sí, sí es importante lanzarse a hacer cursos, ¿cierto? Lanzarse a meterme a la cocina. Creo que el tema de la cocina también va muy, muy relacionado en métete y prueba y hazlo, obviamente. Ay, muy rico, la verdad. Y quiero que tú nos digas, ¿tú qué plataformas conoces donde se puede de pronto aprender técnicas o ver recetas que sean fáciles o de pronto, no sé, personas en Instagram que admires? Pues a ver, yo no recuerdo mucho, digamos que en su momento, cuando veía muchos canales de cocina, y me gustaba como lo recomendaba mucho en ese entonces, que lo decía ahorita, perdón, el Gourmet, ¿cierto? Me parece que es un canal o una propuesta, no sé en este momento cómo varíe. Creo que es una propuesta muy, muy, muy bacana de conocer diferentes tipos de gastronomía y de cocinas, ¿cierto? Ahora, cuando ya digamos que entramos a las redes, pues obviamente entramos a la principal, para mí la más reconocida es Testi, uno de los principales, que ha logrado precisamente por eso, por traerte de pronto diferentes tipos de recetas a una realidad donde tú lo puedas ver y lo puedas ejecutar en tu casa de manera fácil. Desde el tema de personas, pues me gusta obviamente lo que hacen diferentes personas. Obviamente, por ejemplo, acá en Medellín y en Colombia hay una persona muy reconocida que se llama Tulio, ¿cierto? Él tuvo un canal que se llama Tulio Recomienda, donde precisamente se da la oportunidad de muchas cosas. O sea, él da desde aprender con secciones, pues, como cosas sencillas para hacer preparaciones, pero también hace recomendaciones a restaurantes, también va y los prueba, también digamos que se mete no solamente al tema gastronómico, sino que también nos metemos a la historia detrás de, ¿cierto? Personalmente, obviamente en el tema de mercadeo que conozco, sé que Gordon Ramsay pues, es uno de sus principales ejercicios de ventas, precisamente esa rudeza, pero eso también es importante verlo porque por ahí, si tú hoy una persona que nos está escuchando en este momento dice, bueno, yo no sé qué quiero estudiar y de pronto me gusta la gastronomía, la cocina dentro del ejercicio en un evento, en un restaurante o en un hotel, es un trabajo bajo presión. O sea, es un trabajo donde tú vas a tener 20 minutos, menos de 20 minutos, simplemente ponte en la posición en la que tú estás yendo a un restaurante y en cuánto tiempo esperas que te traigan tu comida. Ponte en la posición de esa persona que está allá adentro y tiene 20 minutos para hacer tu preparación. Es un trabajo bajo presión, pero son cosas que precisamente creo que te aportan mucho. Entonces, hay muchas personas reconocidas. Lo importante es que, por ejemplo, esta semana había uno que se llama Capital Gourmet, si no estoy mal, son mexicanos, también tienen muy buenos recomendaciones, muy buenas preparaciones y te van explicando paso a paso cómo ir a hacerlo. Entonces, de pronto, esos puntos de referencia, que alguien hoy diga, yo quiero aprender un poco más de cocina, puede buscar este tipo de personas dependiendo del concepto que quieran aprender o de lo que quieran aprender. ¿Y tú crees que es necesario tener algún tipo de estudio, o sea, ir a hacer una carrera profesional, una técnica, una tecnología, para poder de pronto meterse en el área de la cocina? Depende, o sea, depende digamos que la proyección que yo tenga. Si mi proyección es únicamente aprender porque quiero hacer hobbies, pues puedes hacer tranquilamente
formaciones técnicas o cursos. Cuando de pronto tu proyección y lo que tú quieres hacer en el mundo, o sea, tu labor en el mundo va relacionada precisamente con ese ejercicio gastronómico, no necesariamente como cocinero en un restaurante o en un hotel, sino que también puede ser como crítico de gastronomía, como investigador. Me gustaba ver mucho un programa que se llamaba Exotic Food, creo que era con Andrew Simmons, si no estoy mal, recuerdo el nombre de él. Era muy bacano porque pues, él ya va a probar muchísimas cosas relativamente raras. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes? Y a partir de ese objetivo que tú tengas, si lo ves relacionado desde, no, yo quiero posicionar mi marca y quiero ser la persona más reconocida porque tengo la mejor propuesta gastronómica, ahí sí te recomiendo obviamente una formación mucho más especializada, una formación mucho más profesional. Porque hay que entender que es que la gastronomía no es únicamente el arte de cocinar, ¿cierto? En este momento es un tema que viene hace ya varios años como un boom y es las experiencias que hay detrás de un compartir gastronómico. Tú llegas en este momento a un restaurante, tú como consumidor tienes que tener claro cuál es la experiencia que yo quiero vivir, ¿cierto? Si yo quiero ir a comer perros a un puestico de perros, pues tengo claro que la experiencia que estoy viviendo es esa. Pero si quiero ir a un restaurante mucho más complejo, donde yo ya tenga claro que el producto y mientras me llega el producto se puede demorar 40 minutos, una hora, es saber cuál es la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, detrás de eso, es muy importante tener claro que si tú quieres dar una experiencia más allá del efecto gastronómico, creo que es importante que te formes, sí, que aprendas. Al final de cuentas, la formación que tú ves el profesional es toda una recopilación de experiencias de muchas personas del pasado, que lo que te están permitiendo a ti es de tener un aprendizaje específico de ciertas técnicas. Si tú quieres aprender por hobby, dale, no necesitas estudiar una carrera profesional. Ahora, tú te ves en el mundo viajando como un principal recomendador de gastronomía o porque quieres únicamente ir a probar lo que son las culturas de los diferentes países, puedes darte esa oportunidad. Tengo un amigo muy cercano que le digo Tiva, él viajó por Sudamérica y ha viajado ya por Sudamérica, por Brasil, Argentina, Uruguay, creo que en Perú también ha estado. Y él incluso era muy curioso, me contaba que él lo que hacía muchas veces era que él se quedaba en los hostales a cambio de cocinar. Entonces esa era la forma en la que él conocía el mundo y era la forma en la que él estaba viviendo de su experiencia que quería vivir, que era conocer el mundo a través de este tipo de cosas. ¿Nos quieres contar cuál es la diferencia entre chef y cocinero que mencionaste ahora? Sí, claro. Lo que pasa es que hay que entender que la cocina tiene una jerarquía con qué fines, con el fines netamente organizacionales. Entonces, al final de cuentas, una cocina funciona como un símil, como si fuera una empresa, donde los cocineros son precisamente los que se encargan de la operación y de la técnica. El cocinero es esa persona que está ahí en el día a día metido en la cocina. El chef en realidad lo que hace es dirigir esa orquesta, por ponerlo en ese tipo de, como de nombres. El chef es la persona que tiene la planeación de cuál es la carta. Por ejemplo, hay restaurantes muy bacanos que tienen una carta que va variando cada 2 o 3 meses. Entonces, el chef es la persona que se tiene que encargar de realizar la carta, a realizar las recetas, pues o tenerlas claras, tener el costeo, para que tú le puedas entregar esa receta, por ejemplo, el cocinero lo haga, que el producto tal cual como lo hizo el mismo chef. A veces lo dicen, decime, ¿cuáles son tus trucos para esto? La cocina no tiene trucos desde mi perspectiva. La cocina en realidad lo que tiene, como te digo, son técnicas, son habilidades que se pueden ir desarrollando y que incluso ahí entramos en un debate muy importante que es la cocina contemporánea o la cocina tradicional. Y entra uno en un debate de todo ese tipo de cosas de que uno no le puede negar que una señora que lleva cocinando 20 30 años y tú pruebas esa comida y tú dices esto es delicioso, pero tampoco puedes negar que en este momento una propuesta gastronómica de una persona que estudió y se formó en el tema no vayas también a saber delicioso, sino que son dos experiencias completamente diferentes. Entonces la diferencia radica en eso. Y yo considero que cada persona que se forma en gastronomía a la verdad es un cocinero y tú puedes decir que eres chef cuando lograste en esa escala jerárquica de una cocina avanzar ese nivel. Yo quiero que tú me expliques por qué hay restaurantes extremadamente costosos donde los platos son tan pequeños, porque hay todavía personas que de pronto no entienden por qué si voy al cielo tengo que pagar X cantidad de dinero para que me den una hoja que bota humo. A ver, hay varias cosas. Uno, la percepción del cliente en realidad es eso. Yo llego a un restaurante y veo una hoja que bota humo, veo un producto que ponen una tapita encima de vidrio. Pero hay que entender que es que esa es la experiencia que tú estás viviendo. Yo no he ido al cielo, no he tenido, digamos, la oportunidad de estar allá. Cuando tú te das cuenta, el cielo tiene una propuesta vanguardista, es una propuesta mucho más, digamos que desde las nuevas tendencias en cocina, donde se utilizan
técnicas de cocina molecular. Entonces tú encuentras una espuma de espinaca, pero en realidad la espuma es como si fuera una crema chantilly. Pero entonces empiezas a encontrar una serie de preparaciones que tú realmente estás pagando no solamente por el producto de calidad, sino por la preparación de calidad que te están entregando. O sea que el cielo o esos restaurantes que son costosos se pueden llamar de pronto como museos o teatros interactivos de cocina. Por ejemplo, yo considero que ese tipo de cosas eso es arte. Eso no cualquier persona se le ocurre cómo hacer esas cosas que venden que de pronto son tan costosas. Claro, es que en este caso incluso hay que entender que es que cuando tú vas a un restaurante, ¿cierto? A este tipo de restaurantes, igual los llamados los restaurantes de cocina de autor, que son restaurantes donde tú vas realmente a probar la propuesta de un chef. Quiero ser claro, no voy a demeritar las cadenas y las franquicias de los restaurantes. Yo consumo con frecuencia en cadenas de franquicia. Lo que pasa es que hay que entender que eso es una propuesta gastronómica que no te está ofreciendo realmente una experiencia completa, pero yo no puedo esperar a que me sorprendan con la mayor experiencia posible por ese precio. Por lo que te digo, cuando a la hora de la verdad tú estás pagando, cuando si vas al cielo y pagas 50.000 pesos, 100.000, 200.000 pesos, en Bogotá, que está en el restaurante de los hermanos Rauch, tú estás en realidad pagando por la marca, por la calidad de los productos, estás pagando por las preparaciones, por el conocimiento que tiene el chef a la hora de preparar la carta. O sea, es que hay que entender que no es únicamente hacer un producto y replicarlo. Por eso digo que esa es la diferencia entre una cocina de autor y un restaurante que realmente se esfuerza por darte una propuesta interesante para algunas ocasiones, ¿cierto? O sea, como te digo, depende en realidad de la experiencia que yo quiera vivir, pues elijo el restaurante que quiera ir. Y ahí yo, por ejemplo, puedo hacer la comparación de lo que le pasa a diseñadores, personas que trabajan es con su conocimiento, que hay consumidores que les dicen como que, ay, pero es que usted no se demoró nada haciendo esto, pero no es solamente el tiempo o los ingredientes o los insumos, tiempo no solamente en el que se preparó, sino también en el tiempo que tú tomaste para aprender todo lo que hiciste, lo que aprendiste para poder hacer eso. Es que si nos vamos a la realidad, por eso decía ahorita que considero que infortunadamente todavía en Latinoamérica y en algunos países, ¿cierto? Por lo menos en Colombia, y todavía nos falta trabajar un poquito más en respetar la profesión del cocinero, respetar la profesión del chef, entendiendo que es eso, que es que tú estás yendo de una persona que precisamente tiene los conocimientos. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cuál es la diferencia de yo hacer este producto, comprarlo aquí por este valor o ir a hacerlo en mi casa sabiendo que puedo comprar los ingredientes? Claro, porque tú puedes ir a hacerlo y puedes poner el video en YouTube e intentar hacerlo. Y después tú vas y comparas los resultados finales y dices, pero hay algo que está diferente o no me sabe igual o ese es el tipo de cosas que marcan la diferencia que sí tiene un cocinero. Y obviamente cuando tú eso lo llevas a una práctica, un cocinero, una lasaña te puedes demorar 1 hora en hacerla, un cocinero que ya pueda tener un conocimiento se demorará media hora lista. Porque esa práctica permite pulir mucho más la forma de hacer las cosas para ser mucho más eficiente y dedicar menos tiempo para lograr un objetivo similar. La última pregunta que yo quiero hacerte es con respecto a, tú sabes que eso es algo que tengo muy presente y que es algo que pregunto en todos los episodios. Y yo quiero saber, ¿tú cómo crees que la parte de cocinar o estar en la cocina, o preparar o inventarse una receta o X o Y cosa puede influir en cómo uno se siente y en la parte, por ejemplo, de la salud mental? Primero hay que tener algo, pues para mí súper presente, y que creo que eso es un mensaje que me gustaría dejarles a todos los que están escuchando, creo que tú ya lo has escuchado varias veces, y es que lo primero, obviamente, en cualquier cosa que tú hagas en la vida, es no juzgar. O sea, yo hice hoy este producto y lo hice con mi mejor esfuerzo y hoy me quedó delicioso. El día de mañana, de pronto no estuve atento en alguna cosa y se me quemó un poquito. Primero, yo no me juzgo y después de no juzgarme, lo disfruto. Entonces, cuando yo entro en una cocina, para mí, yo lo voy a hablar desde mi punto de vista, desde lo que a mí me permite tener tranquilidad y digamos que encontrarme pleno en una cocina es porque me concentro y me pongo a visualizar cómo va a quedar el producto. O sea, este fin de semana es la primera vez que he utilizado un asador de barril, decidí comprar chicharrón y digo, bueno, vamos a hacer, ni siquiera la intención de hacer ceviche, pero rápidamente encontré en mi casa mango, cebolla, limón y un poquito una salsa picante y sal y pimienta
deje que se haga el chicharrón, córtelo y compártalo con sus amigos. Entonces, para mí desde la salud mental es muy importante porque uno, te permite estar concentrado en algo, te permite aplicar esos gustos, esas pasiones que quieren, disfrutarte, lo que es lo más importante. Y ya cuando de pronto yo, lo voy a hablar ahí desde mi experiencia, cuando ya lo llevo a un escenario donde estoy con mis allegados o donde estoy contigo, para mí es importante porque al final de cuentas es compartir con alguien. A mí a veces me dicen, entonces usted cocina todos los días. Y yo te digo decir, sí, no, o sea, depende. Hay días donde yo me levanto y digo, no voy a cocinar y me voy a cocinar algo bien. Hay otros días donde digo, qué pereza, voy a ir a comprar. El cocinero no necesariamente va a estar queriendo cocinar todo el día. Y para mí una de las cosas que más me gusta del arte de cocinar y como que todo este tema alrededor de la culinaria es precisamente compartir. Eso es lo que principalmente me genera mi plenitud cuando yo cocino, es compartir con las personas con las que estoy, incluyéndome a mí mismo. Y también es muy rico cuando uno prueba no solamente de pronto diferentes restaurantes, diferentes platos, sino también que uno pueda experimentar con diferentes recetas que uno quiera hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer postres, pero tú eres más teso en la parte de asados. El hecho en que los dos podamos compartir y tú me muestras y me enseñas, también es rico porque uno va adquiriendo nuevas habilidades y eso hace que se crean nuevas conexiones neuronales, que es lo que ya hemos hablado anteriormente y lo que, por ejemplo, Luisa nos explicó en el amor. La verdad, te agradezco muchísimo por el tiempo que pues para que hablemos de esta cosa que nos encanta a los dos. No sé si tú tienes algo más que agregar. No, no, y primero agradecerte a ti. Me alegra mucho este espacio para compartir con los que nos están escuchando en este momento. Invitarlos a que para mí uno de los principales placeres que tiene la vida es comer. Es una de las cosas que a veces infortunadamente dejamos en automático y de pronto simplemente apreciar un producto, un pan bien elaborado y puede ser el panadero de la esquina, pero es de pronto deleitarnos simplemente con el olor, con el sabor, con el aroma. Eso no nos quita a nosotros 2 segundos, creo que es lo que nos lleva a estar vivos en el aquí y en el ahora. Entonces la invitación es a que disfruten cada uno de los platos que comen día a día, que los que quieran ya empezar a aprender y meterse un poquito más en el tema, lo vayan haciendo, que lo pueden hacer. Creo que el ejercicio o el ejemplo más es que estamos en este podcast donde estamos hablando precisamente de hazlo tú mismo y creo que lo pueden hacer. Siempre, obviamente, que esté abierto, estoy disponible para apoyar y que necesite consejos o algo que le pueda ayudar en cocina, bienvenido sea que estoy dispuesto a escribir. Entonces, nada, agradecerte mucho a ti, agradecerle mucho a todas las personas que escuchan este espacio. Felicitaciones. Y bueno, ya saben, les voy a poner todos los recursos para que los sigan a Santi en caso tal de que quieran de presentaciones o si nos quieren preguntar acerca de alguna parte que nos quieran recomendar o si quieren saber de recomendaciones que nosotros les demos, no solamente en DIY World Podcast en Instagram, sino también la página de Santi, que yo se las voy a dejar abajo. Muchas gracias, amor, y nos vemos la otra.